Capacitores o condensadores. Estos dispositivos o artefactos son el producto de la evolución de la botella de Leyden y sirven para almacenar cargas eléctricas, dar funcionamiento a aparatos y también producir descargas eléctricas. Está formado de dos láminas muy finas de aluminio. Una de ellas se le considera como lámina negativa y otra va a ser la lámina positiva, y están separadas por un material aislante de un material muy fino llamado dieléctrico. Viene enrollado porque de esa manera se puede considerar mayor o menor superficie o mayor o menor área, y de eso depende la capacidad llamada en este caso capacitancia del capacitor. Hay muchos modelos, especialmente tamaños de capacitores. Veamos este, por ejemplo. Son de circuitos electrónicos, receptores de radio. De igual manera estos otros. Vemos que difieren en su tamaño. Uno muy conocido por nosotros también es este, llamado el condenso, que se utiliza en los sistemas de encendido de los vehículos de combustión interna. Va ubicado cerca del distribuidor de los vehículos. Así viene fabricado el capacitor. El enrollado, ubicado dentro de un cilindro de aluminio. Este cilindro de aluminio está conectado a un terminal de la placa y se constituye en el polo negativo. Y otro terminal de la placa se desprende un conector que es el terminal positivo. Vamos a realizar la carga y descarga de un capacitor. Tenemos aquí un número que nos indica 300 microfaradios. El faradio es la unidad de medición de capacitancia de un capacitor. Es un capacitor de considerable tamaño. Para poder hacer trabajar el capacitor necesito de una fuente de corriente directa, es decir, una corriente que tenga polaridad. Enfaticemos nosotros que un capacitor tiene polos, polo positivo y negativo, y esta fuente me va a dar un polo positivo y un negativo. Voy a conectar los correspondientes polos, el cable rojo de la fuente positivo al rojo positivo del capacitor, un cable negro de la fuente a un negro del capacitor, polo negativo, y tengo allí para proceder a cargar. Necesito 8 voltios para cargar este capacitor, dato que también viene suministrado en las características del capacitor. Está listo, 8 voltios, y prendemos. Una vez que está cargado, vamos a desconectarlo. Y tenemos listo el capacitor. Para observar la capacidad que tuvo de almacenar cargas eléctricas, hemos diseñado este circuito de un foco de 12 voltios con un interruptor. Y como es un circuito de una lámpara eléctrica, no es necesario considerar ninguna polaridad, porque la resistencia para funcionar únicamente necesita que haya un paso de corriente eléctrica. Y colocamos entonces cualquier terminal del capacitor a los terminales del circuito eléctrico. Un terminal aquí, en un extremo, y otro terminal en el otro extremo. Tenemos allí listo y vamos a proceder a descargar. Voy a cerrar el circuito mediante la unión del interruptor. Vamos a aproximar para ver más claramente. La lámpara se enciende con mucha intensidad.
es justo el momento en que el capacitor empieza a descargar sus cargas almacenadas. En este caso, la placa negativa, que ha almacenado grandes cantidades de electrones, empieza a descargar a través de la resistencia del filamento de la lámpara, y esas cargas negativas empiezan a regresar hacia la placa positiva, que estaba carente de electrones, y se produjo ese flujo o corriente eléctrica momentánea. Una vez que la lámpara dejó de encenderse, es cuando vemos que el capacitor está neutralizado, está en equilibrio eléctrico y ha descargado totalmente su carga eléctrica que estuvo almacenada. Tomemos en cuenta más o menos el tiempo que demoró en prenderse y apagarse la lámpara, para comparar con el otro capacitor que vamos a poner en funcionamiento, que es uno de 83.000 microfaradios. Si tiene menos capacitancia es porque tiene interiormente menos área, menos superficie sus placas. Procedemos a cargarlo. Positivo, negativo. Dejamos pasar corriente de la fuente. Ya está cargado y vamos a desconectar. Está cargado el capacitor. Procedemos de igual manera a descargarlo en el circuito de la lámpara de 12 voltios. Y vamos a comparar la intensidad luminosa y el tiempo que va a tomar en descargar este capacitor. Recordemos, el anterior tenía 300.000 microfaradios y este tiene 83.000 microfaradios. Cerramos el interruptor. Se ilumina al comienzo igualmente de mucha intensidad, pero luego vemos que el foco ha tomado poco tiempo y se apaga. Descargó totalmente el capacitor, un menor tiempo que el anterior, porque sus placas interiores tienen menos área, menos superficie. En este momento el capacitor está ya descargado, es decir, sus placas positivas y negativas ya no tienen esa característica, está neutralizado. Muchas gracias.